Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta frase que dice creó Dios es la base de nuestro tema de hoy, el creacionismo. Los cristianos somos creacionistas. ¿Por qué? Porque creemos que Dios creó. Los ateos son evolucionistas porque creen que todo surgió de la evolución. La Biblia da por sentado que Dios creó. No trate de argumentarlo, no trate de demostrarlo. Si la gente no quiere creer que Dios creó, es su problema. Hay evidencias claras, inequívocas, de que hay un creador, de que hay un diseñador inteligente que todo lo creó. Pero pues los ateos, que en el fondo no quieren obedecer a Dios, argumentan esto y argumentan lo otro, con tal de no dar su brazo a torcer. Dice Dios en el Salmo 100, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero hay hombres que quieren vivir como si se hubieran creado a sí mismos, como si fueran producto de la casualidad. ¿Cómo fue que Dios creó? Dios habló y las cosas fueron hechas. ¿Pero cómo es eso? Simplemente Dios habló y por medio de su palabra creó todo de la nada. O de la materia que Él había creado previamente. Pero pues es lo mismo. Él creó la materia y usando la materia creó todo lo que existe. Hay algo relacionado con esto en Job capítulo 38. ¿Quieren echarle un vistazo? Aquí Dios habla a Job en este capítulo 38, 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, dice aquí que respondió Jehová, pero en realidad Job no le había hecho ninguna pregunta a Dios. A quienes les había hecho muchas preguntas eran sus amigos. Discutió con sus amigos. Sus amigos les decían cosas y él no podía defenderse. Pero aquí dice que es Jehová quien le responde. Y vean lo que dice en el versículo, ¿cuál es el que les iba a enseñar en el 4? Vean la pregunta que Dios le hace a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando yo creaba la tierra? Dice, házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Dónde estaba Job cuando Dios creaba el mundo? Se quedó mudo. A sus amigos les podía responder y se defendía. Pero cuando Dios le dijo eso, lo hizo quedar como un necio. Dice, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios creaba este mundo? ¿Quién puede responder esta pregunta? Imagínense ustedes el espectáculo cuando Dios estaba creando. ¿Quién pudo ver eso? Nadie. Solamente Él. Hay 24 libros de los 27 que componen el Nuevo Testamento que nos dicen que Dios creó todo lo que existe. Los únicos libros que no mencionan a Dios como creador son Filemón, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Todos los demás libros mencionan que Dios es el creador de todo. Y el Nuevo Testamento contiene citas de todos los capítulos de Génesis. Vean lo que estoy diciendo. Citas de todos los capítulos de Génesis, excepto 6 capítulos. El Nuevo Testamento autentifica al Antiguo. Cristo citó mucho a Moisés, avalando lo que Moisés había dicho, lo que Moisés había escrito. Citó a todo el Pentateuco. El Nuevo Testamento tiene citas, 100 citas de los primeros 11 capítulos de Génesis. Y de esas 100 citas son 25 de Cristo. ¿Cómo ven? Cristo habló del último día del mundo antediluviano. ¿Se acuerdan cómo dijo? Como fue en los días de Noé. Entonces Cristo con eso avaló a Noé y a su predicación y al diluvio de Pilón. Entonces, puesto que este es un tema tan importante, quería que lo checáramos todos para crecer un poco en nuestro entendimiento. El creacionismo, vean, para empezar, es la base
de la responsabilidad humana. ¿Se acuerdan que hemos visto que dicen algunos que si Dios es soberano, creó porque quiso y salva a quien quiere, entonces nosotros no somos responsables? Pero vean, ellos están muy equivocados. La base de la responsabilidad humana es el hecho de que Dios nos creó. Como somos criaturas y Él es nuestro creador, tenemos la obligación de obedecerle, nos guste o no. Si tenemos prejuicios o ideas preconcebidas acerca de Dios o no nos gusta el Dios de la Biblia, eso es otra cosa. Pero Él es el creador y tenemos la obligación de obedecerle. Somos responsables de hacer ciertas cosas y de no hacer ciertas otras. Daremos cuenta de algunas cosas que hemos hecho y de algunas otras que debimos haber hecho y no hicimos. Tendremos que responder delante de Dios. Los científicos ateos, ellos creen que proceden de los átomos, pero no saben de dónde provienen los átomos. El hombre es ateo por naturaleza, anarquista por naturaleza. Quieren hacer lo que les plazca, no quieren obedecer a Dios. Y es increíble, tomando en cuenta esto, que algunos crean que nacieron con la inclinación a ser cristianos. Vean, eso es absurdo. Nadie nace con la inclinación a ser cristiano. Nadie. Hay personas que nacen con la inclinación a ser místicos, o sea, al misticismo, que desde niños les gusta ir a la iglesia, les gusta rezar, les gusta ir a la misa, pero eso no es lo mismo que tengan la inclinación a ser cristianos, son dos cosas muy diferentes. Otros creen incluso que nacieron siéndolo, que nacieron siendo cristianos. Yo siempre he sido buena persona, yo siempre fui obediente con mis padres, yo siempre fui respetuoso, yo nunca me metí con nadie, yo soy cristiano, a lo mejor hasta soy mejor que muchos que dicen serlo. Pero eso es absurdo. Vean, Dios nos creó y somos responsables de obedecerle en todo, de manera perfecta. ¿Y quién es quien lo hace en este mundo? Nadie. Entonces, vean ustedes, si no tenemos la necesidad de que se nos recuerde que Dios nos creó, porque diríamos que no tenemos esa necesidad. Entonces las cosas no son como estas personas nos quieren hacer creer. Otra cosa, somos responsables de saber lo que debemos saber. O sea, hay cosas que debiéramos saber. Y nuestra ignorancia no es excusa. Por ejemplo, los que no están seguros de que Dios existe, pero que no quieren profundizarse para salir de las dudas, son responsables de eso. Tú tienes la obligación de buscar a Dios. Supongamos que no existe, ok, pero investiga, pregunta, analiza, y si a fin de cuentas descubres, te das cuenta que Dios no existe, bueno, pues haz lo que te parezca correcto. Pero la ignorancia no es una excusa, ni tampoco un pretexto. El día del juicio, aquellos que no leyeron la Biblia, aquellos que dudaron que el cristianismo fuera algo correcto, entonces se van a quedar mudos de espanto. No solamente somos responsables de saber lo que debemos saber, somos responsables también de desear lo que debemos desear. Hay cosas que Dios quiere que deseemos, hay cosas que Dios quiere que no deseemos. Entonces, si no tenemos deseos santos, si no tenemos deseos espirituales, ¿quién tiene la culpa? No es Dios, somos nosotros y tendremos que rendir cuentas y morimos de esa manera. Somos responsables también de ser lo que debemos ser. Dios quiere que seamos ciertas personas. Dios tiene planes acerca de cada uno de nosotros. Pero si eso no nos importa, entonces tendremos que rendir cuentas a Dios. ¿Cómo seremos quien Dios quiere que seamos si no nos profundizamos en el asunto? Nos guste o no, el día del juicio tendremos que rendirle cuentas a Dios. ¿Saben qué? Dios no nos va a rendir cuentas a nosotros. Las personas que han sufrido mucho, que han sufrido la muerte de sus seres queridos, que han tenido crisis y aflicciones tremendas, no le van a pedir a Dios que les rinda cuentas el día del juicio. Todos tendremos que rendirle cuentas a Él. Pero los que no son cristianos creen que son libres, creen que son independientes. Pero el hecho de que Dios creó es la base de la responsabilidad humana. Pero no solamente eso.
Es la base de la cristología. Vean, la cristología es la rama de la teología que habla acerca de la persona y la obra de Cristo. Todo lo relacionado con la persona y la obra de Cristo. Vean ustedes un texto que nos habla acerca del asunto. En Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, vean el versículo 16. Aquí está hablando de Cristo. ¿Sí? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Vean, si en Él fueron creadas todas las cosas, quiere decir todas las cosas que existen, ¿sí? En el universo. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Quién es nuestro creador? El creador del universo es Cristo. Entonces, si Cristo es el creador de todo, quiere decir que Él no fue creado. Porque si Él es antes que todas las cosas fueran creadas, quiere decir que Él es eterno, que Él no fue creado, como dicen los falsos testigos. Todo fue creado por medio de Él y para Él, o sea, todo le pertenece, todo está bajo su dominio y bajo su control. Entonces, esto habla de que Él es nuestro creador y por lo tanto, esa es la base de la cristología, porque los que no creen en esto, aunque reciban grandes calificaciones en teología en sus escuelas, están perdidos. Si tú no crees en esto que es básico, no puedes avanzar. Él es tu creador. Pero vean esta palabra que está aquí, en el versículo 18, ya leímos el 17, ¿no? 1.17. Ahora vean 1.18. Sigue hablando de Cristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Vean, aquí habla del primogénito de entre los muertos. No, más bien estoy equivocado. La palabra primogénito que les quería enseñar es la que está en el 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vean, esta palabra primogénitos es prototokos en griego. ¿Saben qué quiere decir la palabra prototokos? Quiere decir primero en rango, primero en jerarquía. ¿Sí? Pero los testigos de Jehová dicen, si Cristo es el primogénito, entonces Él fue creado. Vean, ellos malinterpretan esta palabra. Malinterpretan la palabra prototokos. ¿Sí? Dicen que si Él es el primogénito, entonces Él fue creado. Ahora vean, yo tengo un hijo primogénito. ¿Quién es? Allá está atrás, véanlo. Ahora, yo puedo hablar de un hijo primogénito porque hay un segundo, hay un tercero. Porque si Él fuera el único hijo, ya no se le llamaría primogénito. ¿Entienden? El primogénito, esa palabra primogénito cabe cuando hablamos de de muchos hijos. ¿Sí? Pero entonces, vean, estoy dándoles el verdadero significado. Prototokos quiere decir primero en rango. No quiere decir primero en orden. O sea, no alguien que haya sido creado y después otro y después otro. ¿Sí? Y eso saben cómo se ilustra, por ejemplo, en el caso de Jacob y Esaú. ¿Quién fue el primogénito? ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Pero quién recibió la bendición del primogénito? Jacob. Entonces, a fin de cuentas, el primogénito fue Jacob. Fue el primero en rango, aunque no fue el primero en orden. ¿Me explico? Entonces, Cristo es el primogénito en rango. En otras palabras, no hay nadie como Cristo. Y otra cosa, hay otras partes, no apunté el texto, donde a Cristo se le llama el unigénito. ¿Qué cosa es el unigénito? El único. Pero ven una cosa, si es el primogénito, ¿cómo es el unigénito? ¿Sí? Por ejemplo, Moy es primogénito, no puede ser unigénito. No es unigénito porque hay otros hijos. Entonces, si Cristo es el unigénito, ¿cuál es el otro? O sea, como Cristo no hay nadie. Esas dos palabras nos conducen a ver a Cristo como lo máximo. El primero en orden, primero en rango, en jerarquía. No hay nadie que se compare con Él. Además, estamos viendo que Él es antes que todas las cosas. Entonces, Él es el creador, Él es nuestro creador. Y a Él es al que le vamos a rendir cuentas precisamente. Vean otro texto en Hebreos, en el capítulo 1. Hebreos 1, vean el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vean, entre paréntesis, de aquí sacamos la idea que los postreros días empezaron con Cristo. Por eso dice aquí, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado definitivamente, ya no hay más revelaciones. O sea, Dios habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero ahora lo que Dios quiso hablarnos, aquí está. Ya no habrá más revelaciones. Y dice, sigue hablando del Hijo y dice, a quien constituyó heredero de todo. O sea, todo le pertenece a Cristo. Y luego dice, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí estamos viendo, en este versículo 2, que Dios creó y Cristo creó. Los dos son creadores. El Padre creó y Cristo creó, porque dice al final, por quien asimismo hizo el universo. Ahora sigan leyendo el 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, vean, esto se relaciona con lo que Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quienes veían a Cristo, veían a un hombre. Pero Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Cristo era el Padre, no. Él era el Hijo. Entonces, ¿por qué dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque Él era Dios. Aunque ustedes me ven a mí, que soy un hombre, yo soy Dios. Eso es lo que Él estaba diciendo. Y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, vean, del universo, con la palabra de su poder. ¿Quién es el que hace esto? Es Cristo. O sea que si Cristo no sostuviera el universo, ya todo esto se hubiera desintegrado y hubiera dejado de existir. Dice al final del 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, lo que Cristo vino a hacer en la cruz. ¿Sí? Lo que nadie pudo haber hecho excepto Él. Él nos purificó, Él nos limpió. Y a su obra acabada, dice al final del 3, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, esperando, como dice otra parte, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces vean, Cristo es el primero de una nueva raza. La antigua raza quedó atrás. Él es el primero de una raza nueva. Él, con su sangre preciosa, nos ha limpiado y Él es el primero de una larga lista de hijos de Dios. Él con mayúscula, nosotros con minúscula. Entonces todo fue creado, todo fue hecho por medio de Cristo. Y vean otro texto en Colosenses en el capítulo 1:17 de nuevo. Dice, y Él es antes que de todas las cosas. Vean, esta frase habla de la eternidad de Cristo. Ahora, el único que es eterno es Dios. Entonces, si Él es eterno, pues entonces Él debe ser Dios. Entonces quiere decir que el hombre que vino a nacer en el vientre de la Virgen María era Dios. Y eso refuta el gnosticismo. Vean, los gnósticos que ya existían en tiempos de Cristo y aún antes, ellos decían que Dios no se podía juntar con la carne, que la carne es pecaminosa, que Dios es santo. Entonces decían, Cristo no era un hombre. O era hombre o era Dios, pero no podía ser ambas cosas, porque Dios no se puede mezclar, no se puede juntar con la carne que es pecaminosa. Pero aquí está diciendo claramente que Cristo es Dios. Entonces aquel hombre que veían los judíos, que vieron los discípulos, era Dios. Era un hombre y era Dios al mismo tiempo. Por eso digo que este texto refuta el gnosticismo. Podemos conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Es Cristo. Porque hay muchas personas que están dispuestas a creer que Cristo sea Dios, pero no están dispuestas a creer, están dispuestos a creer que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que les quería decir. Pero no están dispuestos a creer que Cristo es Dios, porque saben las implicaciones, que tendrían la obligación de obedecerle, lo cual no están dispuestos a hacer. Vean, Cristo es el Creador. Cristo creó las leyes de la naturaleza. Cristo no está sujeto a esas leyes. ¿Se acuerdan que en una ocasión convirtió el agua en vino? Llenaron las tinajas de agua. Y de repente fueron y sacaron el agua y ya se había convertido en vino. Pero no era un vino corriente, un vino reciente, era un vino añejo. Pero ¿cómo es que se produjo un vino añejo del agua? Vean, eso nos muestra claramente
que Cristo está por encima de las leyes de la naturaleza, y así tiene que ser, puesto que Él es Dios. Entonces, vean, Él como Dios que es, no está sujeto a las leyes de la naturaleza. Cuando iba en la barca, que ya se iba a hundir por la tormenta que se desató en el mar de Galilea, Cristo reprendió al viento y al mar, y cesó la tempestad. Se espantaron los discípulos y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Estaban bien espantados, ya no por la tempestad, sino por lo que Él hizo. Dice, ¿quién es este? ¿Quién es? Pues es Dios. Vean ustedes cómo sujetó a la naturaleza. En ese momento que se calmó así la tempestad, estaba demostrando su poder sobre esas leyes. Dios no está sujeto a sus propias leyes. Vean otro texto en Romanos, en el capítulo 9. Romanos 9:19. 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Ven, en los versículos anteriores está hablando de la elección y de la predestinación, ¿no? De manera que de quien quiere tiene misericordia. Dios no está obligado a tener misericordia. Dice, y el que quiere endurecer, endurece. O sea, Dios abandona a un hombre y ¿qué pasa con ese hombre? Se endurece. Dios no está obligado a salvar a nadie. Entonces, el oyente puede tener una objeción. Ah, caray. Si Dios salva a quien quiere, entonces si no me quiere salvar a mí, ¿qué va a ser de mí? Y dice en el 19, pero me dirás, vean, se anticipa la objeción, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, si yo soy pecador, entonces ¿por qué me echas la culpa? Si yo soy pecador, pues Él me hizo pecador. Entonces yo no soy culpable de serlo. Dice, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Si su voluntad es que yo tenga la inclinación a pecar, entonces yo no soy responsable. Pero vean, ya vimos que el hecho de que Él nos creó establece nuestra responsabilidad, no la quita, la establece. Entonces, vean, esto se aplica no solamente a los inconversos, se aplica a todos los creyentes también. Cuando nosotros pecamos, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Supongamos que mi esposa me ofende, me dice una mala palabra, y yo se la contesto. ¿Qué le voy a decir? Tú tienes la culpa, porque tú empezaste. No, yo no debo de ver su culpa, yo debo de ver la mía. Yo soy culpable. Yo pude haberle contestado de otra manera. Yo no voy a andar buscando culpables por eso. Cualquier persona que peca, peca porque quiere pecar, no porque Dios quiera que peque. Vean, este versículo 19, esta pregunta que está aquí en el versículo 19, niega la responsabilidad humana. ¿Entienden? No, pues yo no soy responsable. Si yo soy borracho, si yo soy drogadicto, si yo soy mujeriego, pues Dios me hizo así, pues Él es el culpable. Pero vean la respuesta en el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Dios tiene la culpa de que tú seas así? No, Dios no tiene la culpa. Dios hizo al hombre santo, puro y perfecto, pero tomó la decisión de pecar. Entonces, este versículo, el 19, niega la responsabilidad humana, pero el versículo 20 nos dice que somos criaturas de barro y Él nos formó. Entonces, ahí está la respuesta. Dios nos creó y por lo tanto somos responsables. Todas las personas que niegan su responsabilidad, que no quieren arrepentirse, porque ya lo han intentado y no han podido, podrían decirle a Dios el día del juicio, Señor, yo intenté dejar de pecar. Intenté dejar este pecado y aquel no pude, pues me di por vencido, yo no tengo la culpa, yo hice la lucha, es más, hasta te pedí ayuda. Te dije, Dios mío, ayúdame a dejar el pecado. No me ayudaste, entonces tú tienes la culpa. El día del juicio todo el mundo se va a quedar mudo. Si tú no dejas el pecado, Dios no tiene la culpa. Somos criaturas y tenemos que darle cuentas a Él. Él no nos va a dar cuentas a nosotros. Otra cosa, somos criaturas humanas. Pero Dios pudo habernos criado como perros, pudo habernos criado como caballos. Imagínense que el día del juicio un perro o un caballo le dijera a Dios, ¿por qué me hiciste perro? ¿Por qué me hiciste caballo? Nadie se va a quejar, se los garantizo. Nosotros nos vamos a quejar porque Dios nos hizo como somos. Si Dios nos hizo seres humanos
Eso es lo que hace que seamos responsables, porque los perros no son responsables. Los caballos no son responsables. Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto existe. Y por eso mismo es que somos responsables. Satanás le dijo a Adán y a Eva que no era así. Ustedes no son responsables. Ustedes tienen derecho de hacer con su vida lo que ustedes gusten. Y los arminianos creen lo mismo. Los arminianos creen que tienen derecho a hacer de su vida lo que ellos quieran. Yo tengo el derecho de creer en Dios cuando yo quiera. Eso es lo que ellos creen. ¿Saben ustedes cómo se llama el Dios de los arminianos? El libre albedrío. Creen que Dios no puede violar nuestro supuesto libre albedrío. Y digo supuesto porque es puro cuento. Hermanos, ¿cuál albedrío? Estamos llenos de limitaciones. Desde la cuna estamos llenos de limitaciones. Hay muchas cosas que quisiéramos saber que no podemos. Hay cosas que quisiéramos entender que Dios nos diera explicaciones y Dios no nos las da. Vean en Deuteronomio, en el capítulo 29. El último versículo de Deuteronomio 29. 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Vean, hay cosas secretas que Dios no nos ha revelado. Y que pudiera ser que ni en el cielo nos las revele. Yo no lo sé. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Aquí está lo que tenemos que hacer. Tú olvídate de lo que Él tiene que hacer. Él hará lo que tenga que hacer. Tú haz lo tuyo, lo que te toca a ti. Entonces, si ustedes quieren saber ciertas cosas y ayunan 40 días y 40 noches para que Dios les revele, si Dios no quiere revelar eso, no lo revelará, aunque ustedes ayunen. Vean Romanos en el capítulo 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿De quién todos se está hablando aquí? Dios sujetó a todos en desobediencia. Se está refiriendo tanto a los judíos como a los gentiles. O sea, según Dios aquí está dividiendo el mundo en dos partes, judíos y gentiles. Los judíos tenían la ley, pero no la guardaban. Si teniendo la ley no la guardaban, ¿qué sería de los gentiles? Entonces todos desobedientes, tanto unos como los otros. ¿Pero por qué los sujetó a todos en desobediencia? Dice, para tener misericordia de todos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vean, para tener misericordia de todos, porque en el cielo habrá millones de judíos y habrá millones de gentiles. ¿Sí? O sea, Dios quiso tener misericordia tanto de unos como de otros. Y luego dice en el 33, vean, se sorprende de esto que está aquí escrito Pablo mismo, y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender por qué Dios hace esto? Vean, lo que dice en el 32 era un misterio, y hubiera sido un misterio para nosotros si aquí Dios no nos lo estuviera revelando. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que creemos entender, pero que no las entendemos como debiéramos entender. Dios no da cuenta de sus razones. Hay muchas cosas que ignoramos. Quisiéramos que Dios nos diera explicaciones, pero no. El día del juicio, Job le va a echar la culpa a Dios de sus 10 hijos que murieron. Estaba bien, yo creo, encariñado con ellos. Los invitaba constantemente a las comidas, ¿se acuerdan? Lo invitaban a él y él los invitaba a ellos. Los quería mucho, pero se los quitó todos. ¿Le va a reclamar a Dios? Claro que no. Entonces, esta es la base de nuestra responsabilidad. Pero vean, los dioses romanos, los dioses griegos, los de la mitología, ellos no crearon todas las cosas. Vean, ellos crearon un Dios para cada cosa. Un Dios para esto, un Dios para esto otro y otro Dios para muchas cosas. Ellos tenían un creador para cada cosa. Vean, los que creen en el supuesto libre albedrío, creen que Dios está atado a su albedrío. Quieren que las cosas sean como ellos quieren. O sea, ellos quieren un Dios, sí, o estarán dispuestos a tener un Dios, pero que sea un Dios a su gusto. Eso es lo que hacían los griegos y los romanos. Querían dioses a su gusto. Y todos los que se han fabricado dioses
Lo han hecho con esa intención. Dioses que les complazcan, dioses que les den por su lado, dioses que les garanticen prosperidad, salud, etcétera. Nosotros creemos en un Dios soberano, que nos creó soberanamente, porque quiso hacerlo. Cuando nosotros oramos, al orar a Dios, ¿lo obligaremos a que nos dé ciertas cosas? Cuando nosotros oramos, es imposible que obliguemos a Dios a que nos dé lo que no quiere darnos. Pero los idólatras, los que se inventan dioses a su gusto, ellos quieren un Dios exactamente así, a su gusto, un Dios que les cumpla sus caprichos. Un Dios que se someta a sus criaturas, pero el Dios verdadero quiere que sus criaturas se sujeten a Él, se sometan a Él. Un Dios que se sometiera a nosotros, ¿qué clase de Dios sería ese? ¿Acaso Dios existe gracias a nosotros? Es al revés, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ahora vean otra cosa. El creacionismo es la base de la teología. Ustedes saben, Dios es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente, es autosuficiente. Y cuando decimos que es autosuficiente, quiere decir que Él no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él y mucho, pero Él no nos necesita a nosotros. Dios es eterno. Él pudo habérselas pasado muy bien sin nosotros, pero decidió crearnos. Él es eterno, pero nosotros somos de ayer. Y no sabemos nada. Pero muchos creen que Dios es débil, que Dios es impotente, que Dios es incapaz. Creen muchos que Dios necesitó de millones de años para hacer el mundo. Es más, muchos que dicen ser creyentes creen en eso. Que Dios primero intentó hacer la tierra, pero que no le quedó bien. Por eso dice, estaba desordenada y vacía porque le falló. No, pues es que tenía que aprender, pues es que estaba apenas empezando a hacer los mundos y pues tenía que corregir los errores que había cometido. Pero no entienden esas personas. Ellos no creen que Dios haya hecho el mundo en 6 días literales. Ellos piensan que era más fácil que lo hiciera en millones de años. Nosotros, los seres humanos, aprendemos a base de prueba y fracaso. Si tú intentas algo y te sale mal, pues ya la segunda vez que lo intentas ya te sale un poco mejor. Pero Dios no es así. ¿Qué clase de Dios sería nuestro creador si así hubiera sido? Esta creación es algo maravilloso. ¿Ustedes vieron ese video que se llama Dios de Maravillas? Nuestro Dios es un Dios de maravillas. Ese título, Dios de Maravillas, es bíblico. Está en un salmo, no recuerdo en qué parte. Nuestro Dios es un ser inteligente, un diseñador inteligente. Este Dios es maravilloso, es increíble. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y qué dice después? Y el firmamento la obra de sus manos. Solamente el Dios verdadero podía crear. Los seres humanos no podemos crear nada. Lo único que podamos nosotros crear y ser originales es cuando pecamos, puras tonterías. El día del juicio los ateos se van a quedar mudos. Conocieron a Dios, Dios les dio un conocimiento instintivo de quién era Él, pero no quisieron obedecerle, no le quisieron dar gracias. Y por lo tanto su necio corazón fue entenebrecido. Les hablas de Dios y les hablas en chino, no entienden nada. Dice Paul Washer que si te visitan unos testigos de Jehová, que les digas tú, oye, ¿tú has sentido la presencia de Dios en oración? Y platícales cómo la has sentido tú y diles, ¿sabes qué? Cuando yo oro, yo llego a sentir la presencia de Dios conmigo. Lo siento bien cerca. Oh, yo amo a Cristo. Amo a Cristo con todo mi corazón. Se te van a quedar viendo con los ojos cuadrados. Los testigos no entienden nada de eso. Hablan de cosas que ellos no entienden, de cosas que no han experimentado. Tú diles que ya Dios te perdona tus pecados, no pueden creer eso. ¿Y por qué no lo pueden creer? Porque los pecados de ellos no han sido perdonados. ¿Cómo podrán creer en eso? Veamos también que el creacionismo es la base de la soteriología. La soteriología es una rama de la teología que habla de la salvación. La palabra soter, la palabra griega salvador, soteria, salvación. Entonces la soteriología nos habla de los medios
de la salvación. ¿En dónde podemos encontrar la salvación? ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Se acuerdan? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto todos pecaron, todos necesitan salvación. Toda la raza cayó en Adán. Todos necesitamos de la salvación. ¿Qué fue lo que ocasionó el pecado? La corrupción. Ocasionó la maldición sobre toda la raza humana. ¿Y saben qué? Incluso sobre el mundo, sobre este planeta. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. ¿Quieren recordarlo? En Romanos 8:20. Porque la creación, dice, fue sujetada a vanidad. ¿Sujetada por quién? Por Dios, obviamente. Dice, no por su propia voluntad, o sea, la creación no tomó esa decisión. Dice, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, que Dios maldijo este mundo, este universo, para que tuviéramos esperanza. Es increíble esto. Ven el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. ¿Saben ustedes por qué los animales grandes se comen a los pequeños? Por esta maldición. ¿Se acuerdan de mi amigo el ateo que yo les contaba hace muchos años? Él decía que se había vuelto ateo porque viendo los programas de televisión de Discovery Channel veía cómo los leones se comían a los antílopes. Dice, me da un coraje. Dice, ¿por qué esos animales se comen a los antílopes? ¿Son animales indefensos? El hecho de que los leones se coman a los antílopes fue provocado por esta caída, por la maldición. O sea que ya cuando estemos en el cielo, esa maldición será quitada. Pero ellos no entienden eso. Pero vean lo que les estoy diciendo. Si ustedes ven en la televisión como un león se come un antílope, ahí están viendo una lección de teología. ¿Me explico? Esa es una lección de teología. No es una lección que diga que Dios no existe. Es al contrario. Pero va a llegar el día en que esa maldición será quitada y todo será diferente. Dios gobierna todo lo que acontece. No sé si sepan ustedes que en la India muchas personas mueren al año comidos por los tigres. En la India hay muchísimos tigres, pero pues se los comen en la providencia de Dios. Consecuencias de lo mismo. Además, otra cosa, el poder de Dios y la sabiduría de Dios se manifiestan en muchas partes. Vean, por ejemplo, en 1 Corintios 15. Este capítulo 15 se profundiza aquí el apóstol Pablo acerca de la resurrección de los muertos. Y dice en el 35, pero dirá alguno, ven otra objeción a la cual se anticipa. Dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bien, esta pregunta la puede hacer una persona que no conoce a Dios, ¿sí? Un cristiano no debiera hacer esta pregunta. Y vean la respuesta en el 36. Necio. Vean cómo ve Dios a los que hacen esta pregunta. ¿Cómo van a resucitar los muertos? Dice, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Vean, ustedes agarran un granito de trigo, una semillita, y la siembran en la tierra. Hacen un hoyo y ahí ponen la semillita. Para que esta semilla lleve fruto, esa semilla tiene que morir. Viva no lleva fruto. Para que lleve fruto tiene que morir. Entonces, ya después le echan el agua y esa semilla empieza a producir muchos granitos de trigo. Un solo granito produce muchos. Pero si este grano no muere, no va a llevar fruto. Vean, Dios nos ha sembrado a nosotros como si fuéramos una semillita que tiene que llevar fruto. Dios está esperando que llevemos fruto. Vean lo que dice el 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el grano, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Una vez les conté, no sé si se acuerdan ustedes, que descubrieron una tumba de un faraón egipcio después de miles de años.
y junto a su cabecera había una olla que tenía semillas. Después de miles de años, esas semillas las plantaron y germinaron. Después de miles de años. ¿Qué de raro tendrá que una persona que tiene miles de años de muerta un día vaya a resucitar? ¿Qué tiene de raro eso? Dice el 39, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Dice el 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vean, la resurrección de Cristo garantiza que todos resucitaremos, todos los que estamos aquí, todos moriremos y todos resucitaremos. ¿Cómo va a ser nuestra carne? Pues yo no lo puedo explicar, pero no va a ser una carne exactamente como la que tenemos, porque la que tenemos es mortal. ¿Cómo será? Ya lo veremos, tendremos mucho tiempo para averiguarlo. ¿Sí? Vean otra cosa, ven en Hechos capítulo 17. El creacionismo es la base del evangelismo. En quinto lugar, Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, ahí en el Areópago se juntaban los filósofos, los amantes de la cultura, de la literatura, de la poesía. Dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Vean de qué les está predicando Pablo a los atenienses, a los filósofos. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas. Vean de qué les habló Pablo. ¿Entienden ustedes por qué digo que el creacionismo es la base del evangelismo? Si nos creamos a nosotros mismos, ¿por qué tendríamos que evangelizar? Si no hay un creador, entonces ¿de qué les vamos a hablar? Y sigan leyendo. Vean el versículo 30. Aquí sigue hablándoles a ellos, a los atenienses. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vean lo que dice aquí. Dios manda, este es el Evangelio. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ven? Esto antes de Cristo no era así. Antes de Cristo no andaban los judíos por todo el mundo diciéndole a la gente que se arrepintiera. No, esto fue de Cristo para acá. Y dice, Dios manda a todos los hombres. ¿Entienden? Por eso es que tenemos que hacerlo. Esta es la gran comisión. Dios ordena, vean, Dios no sugiere que se arrepienta la gente. Dios te ordena que te arrepientas. Eres responsable de arrepentirte. A todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Enséñale este versículo a un testigo. Dile, oye, ¿tú ya te arrepentiste? Mira, aquí dice que tú debes arrepentirte. No vayas a pensar que porque tienes una religión estás exento de eso. No, Dios ordena a todos los hombres que se arrepientan. Sigan leyendo aquí en el mismo capítulo 17. Vean cómo dice en el versículo 26. Les está hablando Pablo y les dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Vean lo que dice aquí Pablo. Esto es sorprendente. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Vean, en el mundo hay hombres amarillos, negros, blancos, rojos, morenos. Pero aquí dice que todos tenemos una misma sangre.
O sea, la sangre de unos es igual, idéntica a la de todos los seres humanos. No podemos decir que los negros tengan una sangre inferior o los amarillos o etcétera. Todos somos creados de una sangre. Pero entonces, ¿por qué muchos científicos hablan que la raza negra, la raza amarilla, la raza blanca y la raza quién sabe qué? ¿De dónde sacaron eso? Vean, eso no es bíblico. Solamente hay una raza, es la raza humana. Todos descendemos de Adán y Eva. Pero entonces, si todos descendemos de Adán y Eva, ¿por qué habemos blancos, negros y amarillos? No sé si sepan ustedes que en el ADN del ser humano están las posibilidades de todas las pigmentaciones, de todos los colores. O sea, si dos güeros se casan, o sea, un güero con una güera, no garantiza que vayan a tener un hijo güerito. Pueden tener un hijo medio morenito. Ay, es que ese niño abuelo, salió el abuelo, o a lo mejor hasta el bisabuelo. En Jalisco, en Michoacán, hubo muchos españoles y ahí dejaron sus travesuras. Y pues muchos michoacanos y jaliscienses pues tienen ojos verdes, tienen ojos azules porque pues, sus padres venían de España, sus antepasados. Pero aquí pues ya empezamos a hacernos más morenos, nos requemamos con el sol y pues etcétera. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene un hijo que no es de su color, no le echen la culpa a nadie, ¿eh? Es Dios el que está ahí detrás del asunto. El código genético de una mariposa, ¿sí?, está en el capullo. ¿Se acuerdan ustedes que una mariposa, antes de ser mariposa, es una oruga? Y luego se encierra en un capullo y de ahí sale la mariposa. Si era un gusano, ¿cómo salió volando? Si un gusano puede salir volando, ¿será gran cosa que un cristiano resucite de entre los muertos? Dicen algunos, dicen los evolucionistas, que hay hombres amarillos, negros, blancos y rojos, porque cada raza está en un diferente proceso de evolución. ¿Cómo ven? Eso es lo que dicen ellos. Hitler creía que los judíos eran una raza inferior y por eso quería acabar con ellos. Los nazis creían que los arios tenían que dominar el mundo, que era una raza superior. Pero ¿qué tal que llegó Jesse Owens a correr allá los 100 metros allá en Alemania y ganó la medalla de oro? Y le dio tanto coraje a Hitler que no le quiso dar la medalla de oro. Él pensaba que los güeros tenían que ganarle corriendo a los negros. Y curiosamente, siempre los negros ganan las medallas de oro. La evolución justifica el racismo. Sí. Pero vean lo que dice aquí, en Hechos 17, en el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, vean lo que dice aquí. Somos linaje de Dios, descendemos de Dios, no descendemos del mono. ¿Sí? No podemos evangelizar sin creer que Dios nos creó. Y Dios nos creó a todos iguales. No tenemos por qué menospreciar a los negritos. ¿Entienden ustedes por qué los arminianos cayeron en Darwin? Los arminianos creen en Darwin, no creen en la Biblia. En Estados Unidos, durante muchos años, veían a los negros como simios. Los metían en una jaula y los exhibían en los circos y cobraban dinero para que pasaran a ver a los changos, etcétera. Hubo un negro que estuvo así en esa situación muchos años y lo degradaron tanto que se volvió medio loco y se suicidó mejor. La gente se burlaba de él. ¿Qué les parecen los evolucionistas? Y estas personas creen en una cosa que se llama el uniformismo. El uniformismo dice que los procesos no pueden cambiar, los procesos químicos no pueden cambiar y que nunca han cambiado. Dicen que no puede haber una intervención sobrenatural. Ellos no pueden creer que el agua se haya podido convertir en vino. Dice, eso es imposible, eso es absurdo. Pero ellos no creen, ellos no entienden que Dios está por encima de esas leyes. Esa doctrina del uniformismo niega los milagros. Pero díganme, si Dios es todopoderoso, ¿qué trabajo le costaba cuando Cristo vino al mundo a hacer milagros? Dios está por encima de las leyes de la naturaleza. Vean en Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Vean, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el Logos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vean, las cosas que existen, las cosas visibles demuestran que hay cosas invisibles. ¿Saben ustedes? Los científicos hablan de que un átomo tiene un núcleo. Pero ¿cómo saben que tiene un núcleo? Nunca nadie lo ha visto. Pregúntenle ustedes a los científicos. Los científicos ateos que mueren siendo ateos, qué chasco se van a llevar el día del juicio. En cada célula hay motores que giran a 6,000 revoluciones por minuto. ¿Quién las ha visto? Pero los científicos pueden saber eso, pero no lo han visto. Este mundo un día ya no va a ser como es ahora. Ustedes saben lo que dice Pedro, que los elementos ardiendo serán deshechos y todo lo que hay sobre la tierra será quemado. Pero dicen estos científicos que el mundo está tal y como estaba hace miles de años, que no ha cambiado nada y que no puede cambiar. Pero lo que son las cosas, creen que las cosas no pueden cambiar y creen que un mono se convirtió en hombre. ¿Cómo ven? Dios ciega la sabiduría de los hombres. Creen que son sabios, pero en realidad son necios. Hermanos, Dios nos hizo. Y un día nuestros ojos mirarán a Dios. Un día estaremos frente a Él. Todos los que estamos aquí, hasta los ciegos, los que nacieron ciegos, mirarán a Dios un día. Dios no miente. Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Imagínense que Dios pudiera mentir. ¿Qué clase de Dios sería Él? Ellos se burlan de nosotros y nos compadecen, pero vean, los dignos de compasión son ellos, pobres. Supongamos que Dios no existiera. Supongamos que no existiera ni el cielo ni el infierno. Díganme, ¿qué perderíamos creyendo en Dios? ¿Qué perderíamos? Pero ellos apuestan a que Dios no existe, apuestan su alma, la apuesta más grande de todas. Entonces se darán cuenta que perdieron la apuesta. Tendrán que rendir cuentas delante de Dios y entonces se llenarán de espanto. Van a perder lo más por lo menos. Haber disfrutado de la vida, supuestamente 60, 70, 80 años, para estar toda una eternidad en el infierno, sufriendo. ¿Qué consecuencias las de perder esa apuesta? Entonces, por eso seguimos predicando el Evangelio. Todos tendremos que rendir cuentas. Y seguimos predicando el Evangelio porque es la más grande necesidad del ser humano. No necesitamos más dinero, no necesitamos una casa más grande, no necesitamos un carro, ni siquiera una pareja, no necesitamos un hijo, lo que necesitamos es a Dios. Y es el Evangelio lo que les predicamos otra vez. Vengan a Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, crean en Él, obedézcanle y Él les perdonará. Dios no nos va a dar cuentas a nosotros. ¿Cuántas veces hemos hablado de que habrá un día final, un día de juicio? Pero una cosa es oírlo y otra cosa será verlo. Todos estaremos ahí, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. No le vamos a reclamar a Dios, Él no está mal, Dios nunca está mal. Pase lo que pase, Dios no está mal. Los que estamos mal somos nosotros.